tecnología y educación con propósito. Don Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Buenos días. Bueno, siguiendo el consejo de don Gustavo, nosotros lo que traemos es una serie de preguntas y reflexiones acerca de lo que podría llamarse STEAM o STEM, pero básicamente vinculado a esos tres elementos con que fui presentado. Neuroaula, nada más como detalle, tenemos más de 20 años vinculados al tema de tecnología educativa y gran parte de las reflexiones de hoy son fruto de esa experiencia, más la relación que mantenemos con otras instituciones en el extranjero, sobre todo Fundaec, que es una universidad en Colombia que experimenta literalmente con el tema de la educación de las ciencias y con la cual nos une un convenio interesante, además de otras personas, incluyendo instituciones como Colipro, con la cual estamos reflexionando sobre el tema. Así que, sin más preámbulo, nos interesa reflexionar sobre tres elementos importantes: ciencia, tecnología y educación con propósito. Nosotros le apostamos a la interdisciplinariedad, le apostamos a lo cotidiano y nosotros creemos que gran parte de lo que hoy tenemos podríamos sacarle mayor provecho si le entramos desde un abordaje con propósito. Así que vamos a desglosar, voy a desglosar cada uno de los temas. Como les decía, queremos contribuir a la reflexión sobre el beneficio de integrar la ciencia y la tecnología en el contexto de una educación con propósito. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con esto. Primero que todo, cuando hablamos de educación, nosotros nos preguntamos, entre otras cosas, eso que está ahí en la pantalla, si es posible imaginar una educación como un bien público, ¿sí? Cuando hablamos de educación y nosotros nos ubicamos en el contexto costarricense, podemos imaginar que hay más de 50 universidades, hay un gran número de colegios, escuelas, pero nos preguntamos si podemos concebir la educación como un bien público, en ese sentido alineada y consistente con los valores, principios y necesidades de la comunidad. Si es posible una educación comprometida con una transformación positiva de la persona y su comunidad, y el desarrollo de conciencia como un paso significativo hacia la búsqueda de la verdad. Son elementos importantes por el cual concebimos la educación como un proceso trascendental y, como dice el lema de Lina, es la llave del progreso. Asimismo, nos preguntamos si es posible imaginar una educación que contribuya significativamente al bienestar público como un proceso permanente de construcción, fruto del pensamiento crítico y la acción sinérgica disponible y accesible tanto dentro como fuera del aula. Creo que en las exposiciones anteriores hemos visto ejemplos de cómo hay elementos relevantes que podemos usar para el bienestar de la comunidad y el bienestar de la sociedad. Si no, hay un ejemplo ahí de Malala que definitivamente nos demuestra que se puede ser altamente revolucionario desde la educación. Cuando hablamos de ciencia, como nosotros la concebimos y como nosotros reflexionamos, nos preguntamos si podrá la ciencia contribuir a formar mejores personas, ¿verdad? Porque ese es en realidad uno de los elementos que la ciencia aún creo que nos debe. Si se puede generar mejores personas, más que solo genios excepcionales que no trasciendan más allá del estudio y del trabajo. Porque la ciencia generalmente está asociada a unos pocos. Yo he tenido la suerte de estar muy vinculado a personas jóvenes. De hecho, mi hija, que estudia educación, tuvo entre sus compañeras la mejor promedio del TEC y la mejor promedio de la Universidad de Costa Rica, una de las cuales estudia nanotecnología en el TEC. Y en ese sentido, ¿qué
¿Qué caracteriza a estas niñas o a esas personas que se interesaron en un momento por ir más allá de lo tradicional y abocarse a algo como la ciencia? En fin, son elementos de los cuales queremos recalcar hoy. Queremos expandir la ciencia más allá del ámbito de lo socialmente aceptado como inteligente y funcional. Nos interesa abordar las ciencias de manera integrada, interdisciplinaria y diversa. Creemos que la ciencia debe salirse del laboratorio y vincularse definitivamente con la solución de problemas y la generación de bienestar. Problemas que hoy nos aquejan, problemas que vivimos, problemas como resolver, por ejemplo, si hay o no hay un problema de cambio climático. A nosotros nos parece increíble que haya personas que todavía se cuestionen si existe o no existe un problema de cambio climático, pero es un tema que está en la mesa y hay personas que furiosamente insisten en que no existe, a pesar de que la evidencia nos dice otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué pasan esas cosas? Es parte de los problemas que creo debemos debatir. Cuando hablamos de tecnología, nos preguntamos si puede ser un factor que potencia el talento de las personas o si es meramente un distractor que pocos saben realmente cómo utilizar, un recurso que siempre será supeditado a la pizarra. Después de tantos años lidiando con tecnología, vendiendo tecnología, trabajando con tecnología, muchas veces esos factores tecnológicos no se integran adecuadamente con los elementos anteriores y en muchos casos nos hemos dado cuenta que la tecnología inclusive no se usa para que no se gaste, para que no se dañe, en fin, o simplemente porque los profesores no saben cómo usarla. Entonces, más allá del tema del acceso a la tecnología, creemos que definitivamente esas preguntas que lanzamos anteriormente tienen que estar asociadas con este elemento tecnológico. También nos preguntamos, y alguien se mencionaba anteriormente el tema del arte, nosotros creemos firmemente que la tecnología es un mediador entre la imaginación y la realidad, y en ese sentido es cultura y por ello también es arte, ¿sí? Nos gustaría hoy en la tarde experimentar en el taller esos elementos y creemos que la tecnología se vincula con lo bello, con lo inspirador y trascendental, con lo creativo, ¿sí? Más que solo juguetes, definitivamente la tecnología es un medio que nos permite trascender y nos permite ir más allá o hasta lograr los sueños que nos hemos planteado. En fin, es una forma de modelar, experimentar, comprobar y compartir recursos y saberes. Definitivamente que estos elementos se asemejan mucho al tema de lo científico y desde un punto de vista dinámico, desde un punto de vista accesible para todos. Aquí en esta lámina hemos querido colocar algunos conceptos de moda, ¿verdad? Hoy estamos hablando de ingeniería, de arte, de tecnología, de ciencia, de matemática, de educación, pero también al otro lado, al lado derecho, tenemos elementos de los cuales hoy se discute como la web 2.0, el e-learning 2.0, el tema de la formación abierta, la evolución de las universidades a convertirse en centros de intercambio de conocimiento abierto, el tema de la economía del conocimiento, el mismo tema del STEAM que también se habla mucho, ¿verdad? Nosotros queremos poner este tema en la mesa porque creemos que es relevante, creemos que es interesante y queremos que puede contribuir a que este país siga siendo un ejemplo en el mundo, tanto en el tema de la ciencia y la tecnología como el tema de las humanidades. Y en ese sentido, viendo todos esos elementos, es que afirmamos, obviamente no somos los primeros, que la realidad es integral, compleja y diversa. Si concebimos la realidad como tal, es imposible abordarla desde sus partes y tenemos que abordarla desde la integralidad que representa. Por ello, hacemos y ya empezamos a afirmar una serie de cosas para sumarla al conversatorio, para generar elementos de diálogo. Es que creemos que el poder del aprendizaje está supeditado al propósito que subyace al esfuerzo de aprender.
Si no sabemos para qué estamos aprendiendo, y tampoco en eso somos los primeros, obviamente, el saber y el aprender no va a tener sentido, ¿sí? Entonces creemos definitivamente en un aprendizaje con propósito. Creemos que ese propósito es noble, ¿sí? Es para mejorar, es un motor orgánico, es un motor permanente, ¿verdad?, que nos mueve a la transformación y el desarrollo. Ese proceso orgánico definitivamente, con ese objetivo noble, nos puede llevar a transformar y a desarrollar lo que somos como personas y lo que somos como sociedad. Y definitivamente nos sirve para transformar y nos lleva también al tema del servicio, ¿verdad? En la idea de producir valor común. Nosotros vinculamos el concepto de aprender, el hecho de aprender, lo vinculamos con el vínculo con otros y lo relacionamos con el valor, que antes lo mencionábamos también, lo mencionaban los compañeros también, con el valor de servir a otros. Y finalmente, en la lámina que tenemos ahí presente, aspiramos siempre a la excelencia, ¿sí? Sin renunciar a la belleza. Y por ese sentido creemos que el orden es divino. Yo uso mucho también en las clases el ejemplo de Astra Rocket, ¿verdad? Tenemos en Costa Rica múltiples ejemplos de científicos de gran renombre y cómo esa empresa, que es de altísima tecnología, ha alimentado su organización con personas que ha reclutado de las bombas de gasolina, se ha alimentado de jóvenes, inclusive en estudios, básicamente tratando o aspirando a encontrar en ellos los valores, los principios, las capacidades correctas para poder sumarlos a la organización y poder llevarlos, poder desarrollarlos y alimentarse de su talento. En ese sentido, definitivamente creemos, y esto lo dice el concepto de competencias, creemos que el conocimiento es saber, es hacer, es ser, es estar y definitivamente es poder. Entonces, en ese sentido, aspiramos a que el conocimiento se convierta en un poder transformador que nos lleve a una sociedad mejor. Nos encanta, y eso hacemos en Neuroaula, nos encanta investigar, nos encanta compartir, consultar y construir, nos encanta implementar, aprender y mejorar, nos encanta soñar, diseñar e innovar, nos encanta divertirnos. Y tal vez alguien se preguntará por qué una empresa privada como nosotros se interesa por esto. Porque alguien tiene que hacerlo. Definitivamente que la educación es nosotros estamos vinculados a la educación por tantos años y creemos que es nuestra responsabilidad sumarnos a la discusión y sumarnos a la contribución, y por eso desde este ángulo de investigación hasta la diversión es que nos comprometemos a la generación de conocimiento válido con el cual alimentamos tanto a los clientes nuestros como a las instituciones como Colipro, con las cuales nos une un interés común. En ese sentido, para sintetizar, creemos en la transformación de personas a través de la acción sinérgica, ¿sí? A través de la integración de personas, la integración colaborativa de personas, el uso de la tecnología, el abordaje interdisciplinario de las ciencias, la ingeniería y el arte para la solución de problemas y la generación de bienestar común. Esto se parece mucho a lo que algunos países e instituciones han definido como STEM o como STEAM. Nosotros creemos que es un concepto totalmente válido y es un propósito sumamente interesante y sumamente pertinente para los tiempos que nos ocupan. Entonces, recalco, acción sinérgica, uso de tecnología, abordaje interdisciplinario de las ciencias, ingeniería y arte para la solución de problemas y la generación de bienestar común. ¿Sí? Después de toda esta reflexión y toda esta introducción, cuando hablamos de educación con propósito, nosotros lo que relacionamos son
5 elementos básicos, ¿sí? Y esto también lo sumamos al diálogo. Nosotros creemos que tiene que haber una comunidad de aprendizaje, ¿sí? Tenemos que generar una alianza entre el profesor, el estudiante y la comunidad, que es donde reside el propósito, es donde reside el bienestar y es donde definitivamente tiene que regresar, tiene que retornar el valor que se genera en la educación. Esa comunidad de aprendizaje, ¿de qué se alimenta? ¿De qué se orienta? Creemos en el propósito como primer elemento, creemos en el empoderamiento, creemos en que hacerse dueño de ese saber, hacerse dueño del proceso de aprendizaje, hacerse dueño del saber que se produce y hacerse dueño del valor que se genera. ¿Para qué? Para transformar, ¿sí? En ese sentido, la solución de problemas, la generación de valor, es algo que, si vemos ejemplos en otras comunidades como África y demás, definitivamente ha hecho posible que se solucionen o que se generen aprendizajes no ajenos fuera del aula, en pequeñas comunidades, fruto del interés y fruto de esa acción sinérgica. Nosotros creemos que eso es posible de multiplicar y creemos que esa debe ser una responsabilidad nuestra como formadores. Si llegamos a la transformación, definitivamente podemos aspirar al bienestar común, ¿sí? Nosotros creemos en esa cruz que hay ahí, creemos que es posible y a eso le llamamos educación con propósito. Si continuamos la reflexión, ¿verdad? En este proceso que nuestro, concebimos y aceptamos y adoptamos el pensamiento crítico y la acción como un movimiento orgánico. Creemos que el pensamiento científico debe estar intrínseco al pensamiento en sí. Creemos que debemos abordar la realidad críticamente. Hoy en día, con las redes sociales y tanto conocimiento existente en Internet, es difícil precisar qué es cierto y qué es mentira. Definitivamente, y no somos los primeros tampoco que lo dicen, una de las capacidades más relevantes que debemos tener pronto, mañana, es la capacidad de discernir qué conocimiento es cierto y qué conocimiento no lo es. Lastimosamente, muchos de nosotros, y sobre todo los jóvenes, a veces no tienen esa capacidad, ¿sí?, de diferenciar lo cierto de lo que no. Entonces, orgánicamente deberíamos pensar críticamente y actuar críticamente también. Creemos en una educación que operacionaliza y empodera el propósito común. Definitivamente, en todo momento que se aprende, debe estar presente ese propósito y debe estar presente ese interés en generar valor asociado. Creemos además que la vida es diversidad, creemos en la complejidad y creemos en la interdisciplinaridad. Sí, nosotros somos un grupo, y es interesante porque algunos ya peinamos canas, tenemos personas de distintas extracciones, tenemos jóvenes, algunos que han sido premios nacionales en ciencia, tenemos emprendedores, no somos muchos, pero somos bien interesantes. Y hemos intentado, y seguimos intentando, y seguimos adoptando personas que comparten este interés nuestro, y por eso es que confiamos definitivamente en ese punto de la diversidad, complejidad e interdisciplinaridad. Ninguno de nosotros tiene la verdad y juntos tal vez podemos construir un acercamiento aceptable a ella. Creemos también en el aprendizaje como un proceso vital y transformador. Cuando hablamos de transformación, nosotros creemos que el proceso de aprendizaje está muy vinculado a la conciencia, ¿sí? Desde los elementos que nos sustentan, creemos que la conciencia evoluciona desde una conciencia que se adapta hasta una conciencia que transforma. Creemos que eso es posible, tenemos ejemplos que lo prueban y tenemos experiencia, repito, con esos aliados con los cuales colaboramos, donde hay grandes experiencias en comunidades que prueban que es posible definitivamente transformar la mente, movilizar el cuerpo y actuar en función del interés de un grupo de conciudadanos.
Creemos que la ciencia es el lenguaje del universo, así que tenemos que aprenderla. No es opcional. Yo no soy un hombre de ciencia, sin embargo me gusta. Y todos deberíamos aprender ese lenguaje. No es exclusivo de unos cuantos, es definitivamente una obligación. Y eso es parte de la responsabilidad y lo que nos toca es acercar a esos jóvenes, esos niños, para que se interesen y para que no solo lo vean como un medio para jugar, como lo que se puede haber limitado la robótica, sino como un medio para transformar. Creemos en el arte, la ingeniería y la tecnología, creemos que ligan la mente, el cuerpo y el espíritu. Tampoco somos los primeros en decirlo, pero el aprendizaje es un proceso integral, ¿sí? No es solo la cabeza, es el cuerpo y es el espíritu. Y, en fin, en ese círculo definitivamente que radica gran parte de los elementos que queremos traer a ustedes hoy, que queremos poner en la mesa y que queremos someter al diálogo y que nos parecen vitales. En esta otra es como la síntesis de lo que nosotros llamamos un modelo STEAM aplicado a Costa Rica. Obviamente no es final, queremos continuar reflexionando sobre el STEAM. De hecho, tenemos conversaciones abiertas que nos alientan a seguir conversando sobre este tema y poner el tema ponerlo ojalá de moda. Y creemos básicamente en esos 4 círculos que están ahí está la síntesis de nuestro abordaje del STEAM. En el primero, nosotros creemos en desarrollar capacidades ancladas a un propósito, valores y principios. Creemos fundamental. Yo el viernes estaba con un grupo de cooperativistas de América Latina y reflexionábamos sobre el tema del valor. Y para ellos era vital y para nosotros también. Hoy en día que está tan cuestionado el tema de los principios y que el tema del valor se ha degradado, nosotros rescatamos eso y creemos que definitivamente tenemos que anclar todo lo que hagamos a valores, principios y capacidades. Creemos además en la enseñanza de la ciencia y las matemáticas a través de la cooperación, el arte, la ingeniería, la tecnología y la solución de problemas. Creemos que todos esos elementos de la sopa tienen que estar presentes y creemos en crear espacios donde todo eso confluya. ¿Sí? Creemos que poner esos elementos en una mesa y trabajar juntos con eso y generar conocimiento, generar valor. Creemos además en aplicar el método científico. Definitivamente tenemos que recuperar el método científico, no es exclusivo de científicos, es una necesidad de cualquier ciudadano poder encontrar una forma de entender científicamente el mundo en que vivimos. Queremos en promover el pensamiento crítico. Definitivamente tenemos que cuestionarnos el mundo en que vivimos, tenemos que cuestionarnos lo que nos sucede y tenemos que cuestionar nuestro lugar en este mundo. Hoy en día que se habla de generaciones, que se habla de personas jóvenes versus personas de generaciones anteriores, yo creo que todos vivimos en el mismo mundo y todos tenemos la misma responsabilidad. Yo soy un creyente más del concepto del nomad, del pensamiento líquido, ¿verdad? Del ser como el agua, que toma la forma del contenedor de turno. En ese sentido, definitivamente, ese pensamiento crítico debe llevarnos a poder adaptarnos y a poder entender mejor el mundo en el que estamos. Y definitivamente, todos esos elementos nos tienen que llevar a la aplicación del conocimiento a la vida cotidiana. Creemos en sacar el conocimiento del aula, creemos que eso es posible, creemos que es factible involucrar a las instituciones sociales como las municipalidades, como los grupos comunales, etcétera. Creemos que eso es posible, tenemos ejemplos también, estamos probando algunos talleres que nos lleven a experimentar esa posibilidad de involucrar no solamente
estudiantes, no solamente formadores, educadores, sino personas de la comunidad que se pueden beneficiar de ese conocimiento, y creemos que esa acción integral, esa acción conjunta, nos puede llevar a romper barreras, paradigmas, obstáculos, en fin, todo aquello que nos puede llevar a transformar lo que somos. Desde este abordaje integral, nosotros creemos que hay palancas de transformación. Creemos que la primera palanca es el cambio de paradigmas. Si nosotros queremos cambiar lo que está en la cabeza de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros ciudadanos, tenemos que generar acciones, actividad que es mejor, ser más barato o aprender más rápido. No los creemos en lo segundo. Ahora, necesitamos, si eso lo tenemos hoy, no solo tenemos que defenderlo, sino tenemos que desarrollarlo. Ya no solo aprender más rápido, que eso de por sí es fundamental, sino también vincularnos a las profesiones que nos van a llevar hacia adelante. No es un secreto que nuestros jóvenes estudiantes, los que no abandonan lamentablemente el colegio, que sabemos que somos muchos, ¿verdad? Muchos de los que se quedan no se interesan tanto por las ciencias, siguen apostando por profesiones tradicionales que no necesariamente son las que este país necesita y las que el mundo necesita. Entonces, creemos en ese proceso de invitar, de transformar, de acercar las personas a las ciencias, a la tecnología, pero no solo la tecnología que signifique que nos da acceso a Internet y que nos da acceso a Facebook, o a etcétera, sino creemos en la tecnología que permite entender, vincular, vivenciar la realidad, entenderla y transformarla. En fin, es un desafío que nosotros queremos compartir, que hemos conversado con Colipro y que definitivamente lo que surja de este conversatorio nos parece que debe permanecer y debe retomarse como un desafío del cual tenemos que responsabilizarnos. Nosotros nos interesa nos interesa ser parte de esa reflexión y nos interesa y agradecemos sobremanera la oportunidad que tenemos hoy de estar aquí con ustedes, porque definitivamente en estos espacios, como lo mencionaba bien don Gustavo, en esos son los espacios donde se puede establecer alianzas, donde podemos compartir intereses y donde definitivamente podemos apostar por transformar este mundo. A nosotros también nos gusta esta persona y nos encanta verlo en estos colores más modernos y definitivamente sigue siendo un señor a la altura de los tiempos actuales. Sigue siendo una inspiración y definitivamente necesitamos muchas y muchos Einstein en este mundo, ¿sí? Y creemos que eso es posible. Creemos que él no es una excepción. Con el método correcto, con el espacio correcto, con la metodología, la didáctica correcta, creemos que podemos contribuir a generar muchos científicos más, muchos investigadores más, muchos pensadores críticos más. Así que gracias por la oportunidad y bueno, continuamos con el diálogo.